Continuamos en Relatos Divergentes, en el espacio de Yupre, con el psicólogo Álvaro Fernández Luzardo. Hoy vamos a continuar con lo que veníamos hablando la semana pasada. Cuando ustedes del otro lado alguna vez se sintieron que han perdido la energía o que no se sienten con todo el potencial que ven en otras personas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos lleva a perder esa energía? Claro. Un poco, sí, esa es un poco la reflexión, o sea, que continuamos del capítulo pasado, ¿no? Que recuerdas que hablábamos un poco de esa idea de que todos nacemos con ese potencial, todos nacemos con esa capacidad. Pero entonces esa es la pregunta que sigue: si todos nacemos con eso, ¿qué pasa que de adultos, algunos o muchas personas, sienten que van perdiendo esa seguridad, esa potencia, y que muchas veces se sienten inseguros? Son personas que tienen ansiedad, tienen miedo, tienen dificultad para expresarse, tienen dificultad para poner límites, tienen dificultad para comunicar lo que desean, tienen dificultad para conectarse con sus necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Porque de alguna manera no nacemos inseguros, ¿sí? Y eso es muy interesante. O sea, cuando uno observa un bebé, que es algo muy interesante, un bebé que es el organismo, somos el ser humano en su estado más vulnerable, uno lo ve con una seguridad, con una pachorra, ¿no? Con un desparpajo, estar simplemente con ese potencial que no entendemos por qué. El adulto no entiende por qué ese bebé se siente tan seguro y está tan tranquilo y no tiene problemas de ansiedad. Y nosotros, que tenemos mucho más herramientas y recursos, nos sentimos mucho más inseguros. Incluso nos sorprende con la potencia en que ese bebé se expresa. ¿Sí? Cuando necesita algo, ese bebé llora, patalea, grita, y quizás un adulto no tenemos esa fuerza. O sea, entonces todos nacemos con eso, no nacemos inseguros, nacemos con esa potencia, nacemos con esa seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa que de alguna manera vayamos perdiéndolo? Y eso tiene que ver un poco en el entorno que vivimos, que de alguna manera el entorno que vivimos, que nacemos los seres humanos, es un entorno muy complejo, que depende mucho de lo vincular. Entonces, los seres humanos, cuando vamos creciendo, crecemos en una situación de dependencia, ¿sí? Y dependemos mucho del vínculo, dependemos mucho del otro para cubrir nuestras necesidades. Entonces, esa dependencia va haciendo que empecemos que tengamos que priorizar lo que es la supervivencia. Entonces, vamos a priorizar el vínculo, vamos a priorizar en que el entorno o el círculo social en el cual crecemos sea un entorno que nos dé esa seguridad, o sea, que nos arrope, que nos quieran, que nos acepten, que seamos sostenidos, contenidos, y vamos a hacer lo que sea para estar bien con esos vínculos. Entonces, muchas veces aprendemos a adaptarnos. Tenemos que adaptarnos a ese entorno, adaptarnos a esas circunstancias, adaptarnos a esas exigencias, ¿sí? Y a lo largo de la vida vamos aprendiendo cosas muy simples, o sea, como desde el hecho de cuando uno llora, cuando un niño llora y que de afuera nos dicen no llores, ¿sí? O cuando un niño se enoja y dicen no te enojes, o cuando un niño tiene miedo y le dicen no seas miedoso, no seas cobarde. O sea, vamos recibiendo como ciertas indicaciones, límites del exterior que a lo largo de la vida van conformando un aprendizaje, y necesitamos adaptarnos a esa realidad de la afuera porque no nos queda otra, ¿sí? Tenemos que renunciar a lo que hablamos de esa potencia vital, de eso que viene del interior, de ese instinto, esa sabiduría, esa inteligencia innata. Tenemos que adaptarla a una circunstancia que tiene que ver con nuestra supervivencia.
Entonces, eso va haciendo que vayamos configurando, modelando una forma de ser para que podamos sobrevivir en el mundo que nos toca vivir. Y eso va también haciendo que vayamos aprendiendo a ser muchas veces un personaje, adaptar una forma de ser según lo que más funcione en el mundo que nos toca vivir. Entonces empezamos a generar ciertas características que son las que nos permiten vivir. Por ejemplo, si yo no puedo, algo me disgusta, pero el hecho que yo proteste o que yo me queje me lleva a perder el amor de mi madre o el amor de mi padre o el amor de mi familia, va a hacer que yo me inhiba en lo que yo quiera protestar. O si yo tengo ciertas necesidades, pero eso hace que de la afuera me reprochen o me critiquen porque soy egoísta o porque no puedo pensar en mí o porque no hay tiempo para eso, uno va dejando de escuchar esas necesidades internas para adaptarse a eso. Y eso, a lo largo de la vida, es lo que de alguna manera va configurando una personalidad, una sumatoria de características a nivel de lo personal que va conformando todas unas dinámicas y unos mecanismos que nos permiten sobrevivir, ¿sí? Pero quizás ahí un poco está la pregunta, o sea, muchas personas aprenden a sobrevivir, pero muy pocas aprenden a vivir realmente. Bueno, Álvaro, y como yo me pongo en el lugar como mamá, poner límites también es muy necesario. Poner límites es amor. Entonces, no todos los límites van a ser malos. También hay límites buenos que nos ayudan a sobrevivir y adaptarnos buenamente. Hay un límite que si es demasiado grande nos llega a la inseguridad. Sí, a ver, la adaptación a lo social es necesario. O sea, vivimos en una sociedad y tenemos que adaptarnos para convivir con otros y, acomodarnos y adaptarnos a las necesidades de un sistema y de otras personas, ¿sí? Pero lo que pasa con ese proceso de adaptación, que muchas veces sigue criterios que tienen que ver con aspectos más culturales que se van transmitiendo, que se van normalizando y que no siguen un criterio de lo vivo, de lo biológico, de las necesidades vitales humanas, y esto tiene consecuencias. O sea, a nivel de los niños, los niños cuando van aprendiendo a dominar esos mecanismos de adaptación, el niño no deja de sentir, ¿sí? El niño no deja de sentir miedo, lo que hace es dejar de mostrarlo, dejar de hablar de él. El niño no deja de enojarse, no deja de sentir dolor, quizás lo contiene, aprende a contenerlo, no deja de sentir angustia. Lo que va aprendiendo es a ocultarlo, ¿sí? Pero todas esas emociones y ese proceso de adaptación lo que hace es que va alejando al niño de su propia esencia, de su propia naturaleza, de su propia identidad. Y esto conlleva que cuando uno es adulto muchas veces va perdiendo el contacto con su identidad, muchas veces no sabe lo que quiere, muchas veces lo sabe lo que necesita. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, se me viene un ejemplo a nivel personal de mi vida, un amigo de la adolescencia, tendríamos adolescencia más adultos, que creo que teníamos unos 20 años, y él se vestía de una manera muy particular, ¿sí? Entonces un día le pregunté, o sea, ¿por qué la ropa que usás es media extraña? Y dice, yo no tengo ni idea, me la elige mi madre. O sea, si le había elegido la madre, siempre le compra a la madre toda la ropa. Entonces él decía, es que yo si tengo que ir a elegir no tengo ni idea. Yo a veces es una complicación para mí tener que decidir si me gusta esto o esto otro. O sea,
Y eso es algo que de alguna manera es una consecuencia de haber perdido esa capacidad de elegir. De decir, bueno, pero ¿yo qué quiero? Porque si estoy toda la vida y toda la niñez me están diciendo lo que tengo que hacer, lo que tengo que elegir, lo que me tengo que poner, claro, después un día me dicen, bueno, y ahora tenés que decidir tú, y uno no sabe. Va perdiendo ese contacto. Pero es importante entender que los mecanismos de adaptación, esos mecanismos que nos ayudan como a adaptarnos y a encajar para poder vivir en sociedad, muchas veces son necesarios. Muchas veces tengo que utilizar mecanismos para poder protegerme, para poder adaptarme, para poder encajar según el ambiente, la situación en la que estoy, ¿sí? Pero el problema es cuando esos mecanismos de adaptación comienzan a cronificarse, comienzan a automatizarse. Y cuando yo ya no reconozco qué es lo que quiero, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy eligiendo. Entonces ahí hay un problema en el cual ya uno pierde el contacto con esa identidad profunda, con esa naturaleza, y muchas veces le empezamos a tener miedo a la naturaleza. Empezamos a tener miedo de nosotros mismos, empezamos a tener miedo de nuestras propias emociones, de nuestros propios impulsos, y lo vemos como un enemigo, ¿sí? Y muchas veces eso lleva a ir distanciándonos sobre todo de nuestro cuerpo, porque esa naturaleza y esos impulsos muchas veces están en nuestro cuerpo y empezamos a tenerle miedo a las sensaciones, miedo a los impulsos, a eso que hablamos al principio de esa potencia vital que tienen los niños, de conectarnos con esa potencia reside en nuestra naturaleza, en nuestro cuerpo, ¿sí? Y muchas veces vamos perdiendo ese contacto, ¿no? Bueno, Álvaro, entonces podemos decir que nos armamos de una coraza para encajar en la sociedad. Exactamente, exactamente. Y este término de coraza es un término que fue utilizado quizás por un psicoanalista llamado Wilhelm Reich, que es el padre de lo que viene a ser las psicoterapias corporales. Y este término de coraza él lo utilizaba justamente para hablar de cómo se organizan estos mecanismos de defensa, que son mecanismos de defensa o mecanismos de adaptación que no son solamente psicológicos, sino que también son corporales, ¿sí? A veces cuando uno ve un niño que intenta no llorar, no mostrar debilidad frente a sus amigos, lo que hace para evitar la emoción es apretar la mandíbula, cierra el pecho, aprieta cierta musculatura para contener la emoción. Esa dinámica de utilizar el cuerpo, de involucrar el cuerpo en lo que es la contención, en lo que es la represión de los impulsos, de las emociones, es algo que se va configurando, que va generando una sumatoria de mecanismos aprendidos de reprimir, de tensar, de dejar de respirar, de contraer ciertos músculos. Y eso va generando toda una estructura corporal, que es lo que llamamos la coraza, que de alguna manera todos en nuestra sociedad nos vamos acorazando y necesitamos acorazarnos para adaptarnos a la sociedad en que nos toca vivir. Y esa coraza también nos va alejando de nuestra verdadera naturaleza y de el poder sentir, porque la coraza, si bien nos protege del dolor, nos hace poder estar más fuertes, para poder tolerar y soportar ciertas circunstancias, también nos limita a la hora de sentir, de conectar con nuestro interior, con nuestra naturaleza, con nuestra sensibilidad, y eso va generando también esas limitaciones. ¿Y por qué a algunas personas les cuesta tanto liberarse de esa coraza? Bueno, justamente porque un poco de todo lo que estuvimos hablando, o sea, ¿cuál es la función que cumple la coraza? La función que cumplió la coraza es el hecho de que tuvimos que adaptarnos a unas circunstancias social y del entorno. ¿Y eso qué significa? Que nuestro verdadero yo, ¿sí?, tuvo que acorazarse, tuvo que esconderse, porque ser uno mismo era peligroso en el mundo que nos toca nacer. Y muchas veces a veces me refiero con el proceso de psicoterapia, que es como ayudar a poder volver a salir de ese lugar donde estamos escondidos, donde estamos ocultos, ¿sí? Porque el mundo en el cual
nos tocó crecer era un mundo peligroso, un mundo que nos acobardó, un mundo que de alguna manera nos hizo sufrir, un mundo en que nos hizo sentir miedo y en el cual hemos perdido esa seguridad y esa posibilidad de ser uno mismo, de manifestarse uno mismo en toda su vitalidad, ¿sí? Y eso muchas veces es lo que yo describo como el objetivo o el sentido de lo que es un proceso de psicoterapia. Es volver a acompañar, a generar un proceso para que esa persona pueda volver a salir de ese lugar donde está resguardado o protegido. Muy bien. Bueno, en el próximo capítulo vamos a hablar de eso, de cómo salir de esa coraza y volver a ser uno mismo.